Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso de matemática. El día de hoy aprenderemos a utilizar intervalos para representar los números reales relacionados a culturas preincas. Para ello trabajaremos las páginas 93, 94, 95, 99, 100 y 101 de su libro de actividades. Bien, entonces leemos y observemos las siguientes situaciones. Un poco de historia vamos a ver el día de hoy. Hace hasta algunos años, se consideraba que la cultura más antigua del Perú era Chavín, que se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el 400 a.C. Luego se desarrolló la cultura mochica, desde el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo, la cual recibió gran influencia de la cultura Chavín. En el norte del país también existió la cultura Chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó desde el 900 después de Cristo hasta el año 1470 después de Cristo, de cuya orfebrería el Tumi es uno de los exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas desde el año 700 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a Chavín, es la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la que le calculan un periodo de desarrollo desde el año 3000 a.C. hasta el año 1800 a.C., por lo que la comparan con civilizaciones antiguas como la Mesopotamia y la de Egipto. Estas son algunas de las culturas preincaicas, es decir, que se desarrollan en estas tierras antes del apogeo de una de las culturas más organizadas del mundo, la cultura inca, la cual se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo, con la llegada de los españoles. A partir de la situación responde: 1. Representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de las culturas más antiguas. 2. Representa en la recta numérica cada uno de los periodos de las culturas preincas e inca. 3. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? 4. ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica? 5. Representa simbólicamente y en intervalos el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Comprendemos la situación. Primero, ¿cuál es el periodo que abarcó la cultura Chavín y la cultura Mochica? La cultura Chavín se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. y la cultura Mochica desde el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo. ¿Qué periodo abarcaron las culturas Paracas y Chimú? La cultura Paracas desde el año 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. La cultura Chimú abarcó desde el año 900 después de Cristo hasta el 1470 después de Cristo. Bien, con esta información sigamos resolviendo. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó la cultura más antigua? Bien, fue la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la que calculan un periodo de desarrollo que va desde el año 3000 a.C. hasta 1800 a.C. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Primero, representar en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Representar en la recta numérica los periodos de las culturas pre-inca e inca. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica? Representar simbólicamente y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Antes recordemos que son intervalos. Se llaman intervalos al conjunto de todos los números reales que están comprendidos entre dos extremos, llamados extremos inferior y extremo superior. Veamos algunas representaciones de intervalos. Tenemos intervalo cerrado e intervalo abierto. Para el intervalo cerrado vamos a representarlo de esta manera, con los corchetes. En el intervalo abierto, los corchetes en forma al revés, o también puede ser con estos símbolos. Ejemplo, tenemos intervalo cerrado
en la parte inferior y en la parte superior. Y acá tenemos los intervalos abiertos en el extremo inferior y en el extremo superior. Como vemos, lo podemos representar de las dos maneras. Intervalos limitados. Quiere decir un intervalo cerrado de extremos A y B. Es el conjunto de todos los puntos entre A y B. Además, los puntos extremos A y B. Como ya hemos visto, se representa con corchetes y se lee de esta manera como representación conjuntista. X pertenece a los reales tal que A sea menor o igual que X y X sea menor o igual que B. Representación gráfica de esta manera. Como dicen que son intervalos cerrados, se sombrea los puntitos. No te olvides, sombrear estos puntitos me indica que va desde A hasta B. Vamos a un ejemplo. Menos 1 y 3. Se lee intervalo cerrado en menos 1 y 3. En un conjunto de números reales, donde cada elemento del conjunto es un número real mayor o igual que menos 1, pero a la vez menor o igual que 3. Bien, entonces se representa de la siguiente manera. No te olvides, sombrear el puntito cuando es cerrado. Intervalo abierto de extremos A y B. Es el conjunto de todos los puntos entre A y B. No considera los extremos A y B. Representación como ya vimos hace un rato. Y se lee X pertenece a los reales tal que A sea menor. Mira, ya no hay igual, solo es menor que X menor que B. Cuando es abierto, se coloca solo menor en los dos lados. Y la circunferencia ya no la sombreas, la dejas así en blanco. Veamos un ejemplo. Se lee intervalo abierto en 1 y en 6. Es el conjunto de números reales donde cada elemento es mayor que 1, no se considera 1, pero a la vez es menor que 6. No se considera el número 6. Bien, entonces se lee 1, punto y coma 6, intervalo abierto en 1 y 6, donde X pertenece a los reales tal que 1 sea menor que X y X sea menor que 6. Bien, entonces no te olvides, esta parte de X pertenece a los reales siempre va a ir en toda representación conjuntista. Y en la parte de acá vas a colocar los números que estás trabajando. Bien, entonces tenemos también intervalos limitados, intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. En la misma representación, si es abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Aquí podrás notar que cuando es abierto por la izquierda, ¿ven? Va menor, cerrado por la derecha, menor igual. Un ejemplo se lee intervalo abierto en menos 5 y cerrado en 3. X pertenece a los reales tal que menos 5 es menor que X y X es menor o igual que 3. Como verás, cuando es abierto, no pintas la bolita y cuando es cerrado, sí la pintas. Intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Acá vemos diferente forma. Aquí está cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. X pertenece a los reales tal que A es menor o igual que X, que es menor o igual que B. Entonces acá tenemos cerrado y abierto. Entonces menos 7,5 y 4 se lee como intervalo cerrado en menos 7,5 y abierto en 4. Como ya hemos visto la representación gráfica, cerrado y abierto. Bien, entonces intervalo limitado por la izquierda y cerrado por la derecha. Tenemos que es el conjunto de los números reales menores o iguales que el número real A. En este caso tenemos ilimitado por la izquierda y cerrado por la derecha. Entonces tenemos ilimitado, entonces serían los números menores iguales que A. Los números menores iguales que A se va para la izquierda. Y acá tenemos intervalo limitado por la izquierda, pero abierto por la derecha. Entonces solamente colocaríamos los números menores que A. Tenemos intervalo cerrado por la izquierda, pero ilimitado por la derecha. Entonces representamos de esta manera A hasta más infinito. Entonces los números mayores iguales que A. Pero si tenemos abierto por la izquierda e ilimitado por la derecha,
colocamos de esta manera, sin sombrear el puntito. Entonces tenemos así abierto por la izquierda e infinito por la derecha. Entonces serían los números mayores que A. Bien, entonces acá tenemos operaciones con intervalos también. Por ejemplo, cuando tenemos dados los intervalos menos 5 y 1 y menos 4 y 3, vamos a hallar lo que es la unión. Unión es el conjunto formado por la unión de los números de ambos intervalos. Graficamos los intervalos y donde empieza por la izquierda hasta donde termine por la derecha será mi respuesta. Si tenemos que es abierto y tenemos que es cerrado por la derecha. ¿Qué ocurre en la intersección? Es el conjunto formado por los comunes de ambos intervalos. Como vimos en el gráfico, lo común empieza desde menos 4 hasta 1. Entonces, donde se intersectan sería cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Tenemos A menos B también. Como hemos visto en el gráfico, a A le quitamos B. A A le quitamos B. Entonces, menos 5 queda tal cual su intervalo. Y en menos 4, si es abierto, le pones cerrado. Si es cerrado, como en este caso, le pones abierto. Bien, ahora B menos A. Recuerda, A menos B no es lo mismo que B menos A. Ahora a B le quitamos A. A B le quitamos A y me queda solo este pedacito sombreado. Entonces, izquierda, donde estás quitando, como es abierto, le pones cerrado y en la derecha le pones tal cual. Bien, entonces esas son las 4 operaciones que vamos a desarrollar en intervalos. Ahora veamos de nuevo el problema. Dice, representa mediante una recta numérica el tiempo que se desarrolló la cultura más antigua y responde la primera pregunta de la situación. Identifico los datos de la situación. Los representamos en la recta numérica la cultura Caral. Entonces vemos en la recta numérica y ponemos que 0 representa el nacimiento de Jesucristo. Completamos las celdas de la tabla desarrollando cada cultura. Represento simbólicamente los datos. La cultura Chavín se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta 400 a.C. Entonces representaríamos de esta manera. Desde 1200 hasta 400. Como es antes de Cristo, por eso le ponemos negativo. Veamos aquí. La cultura Caral, es un periodo que se desarrolló en el año 3000 a.C. hasta 1800 a.C. Entonces, Caral, como es antes de Cristo, le ponemos negativo y negativo. Veamos Mochica. La cultura mochica desde el año 100 después de Cristo hasta 700 después de Cristo. Como dice después de Cristo, le vamos a poner positivo. Bien, y así continuamos con las demás culturas. Lo ponemos en una recta numérica, cada uno representado el año que le corresponde. Como verás, ahí está Caral, Chavín, Paracas, Mochica, Chimú e Inca. Bien, entonces representamos de forma conjuntista. No te olvides, como es cerrado, va menor igual en los dos sitios. Y siempre vas a poner X pertenece a los reales. Entonces, seguimos resolviendo la pregunta 3, 4 y 5. La situación, ¿entre qué años coinciden las culturas Chavín y Paracas? Entonces, solamente graficamos la cultura Chavín y Paracas. Y como vemos en qué años coinciden, lo intersectamos. Entonces, sería desde menos 400 hasta 400 años. Coincide la cultura Chavín con Paracas. Coincidieron desde 700 a.C. hasta 400 a.C. Como son negativos, recuerda que es antes de Cristo. Cuando son positivos es después de Cristo. ¿En qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín y Mochica? Bien, entonces hay que restarle. Tenemos Chavín, Paracas y Mochica. Bien, como vemos, no coincidieron en los años 400 a.C. y 100 después de Cristo. Representa simbólicamente y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Vemos que la cultura Chavín es desde el año 1200 a.C. hasta 400 a.C. Y la cultura Chimú desde el año 900 después de Cristo y 1470 después de Cristo. ¿Ok? Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Y sigamos practicando, resolviendo la ficha de actividades. Que tengan un buen día. Cuídense mucho.